Mi familia me humilló en mi cumpleaños frente a todos por ser una fracasada. Pero cuando mi tía me dio un cheque en blanco y reveló que mi hermana favorita era su hija biológica abandonada, la venganza que cobré los dejó en la ruina total. Tengo 19 años, estudio contabilidad en la universidad, y hace como 3 meses que no hablo con mis padres ni con mi hermana Sofía, y la verdad es que no planeo volver a hacerlo nunca. Sé que suena extremo, tipo, ¿quién dice eso de su propia familia? Pero cuando escuches toda la historia, vas a entender por qué llegué a este punto. Todo explotó en mi cumpleaños hace unos meses, pero en realidad esto venía gestándose desde hace años, básicamente desde que mis padres adoptaron a Sofía cuando yo tenía como 1 año y medio. No recuerdo mucho de antes de que Sofía llegara, obviamente, pero mis padres siempre me contaban la historia de cómo la adoptaron, y siempre la contaban como si fuera este momento mágico que completó nuestra familia, como si yo sola no hubiera sido suficiente, ¿sabes? Desde que tengo memoria, Sofía siempre fue la princesa de la casa, y yo era tipo la hermana mayor invisible que existía en segundo plano. Y cuando digo que siempre fue la favorita, no, estoy exagerando, ni siendo dramática. Es que era tan obvio que hasta los vecinos lo notaban. Cuando éramos chicas, si las dos queríamos el mismo juguete, adivina quién lo conseguía. Si había solo un pedazo de pastel en el refrigerador, era para Sofía. Si mis padres tenían que elegir a cuál recital escolar ir porque caían a la misma hora, siempre iban al de Sofía. Y yo me quedaba viéndolos desde el escenario buscándolos entre la audiencia, y nunca estaban ahí. Una vez en tercer grado gané el primer lugar en un concurso de matemáticas a nivel estatal. Tipo fue algo importante para mí, porque me había esforzado muchísimo. Y cuando llegué a casa, toda emocionada a contarles, mi mamá apenas levantó la vista del celular y dijo: «Ah, qué bien, mija. Pero mira lo que Sofía dibujó hoy en la escuela». Y me mostró un dibujo súper básico de una casa con el sol y nubes. Me quedé ahí parada con mi trofeo en las manos, sintiéndome como una idiota. Conforme crecimos las cosas, solo empeoraron. Sofía era y sigue siendo una de las personas más caprichosas y malcriadas que he conocido en mi vida, y mis padres nunca le dijeron que no a nada. Literal, nada. Cuando cumplió 16 quiso una fiesta gigante tipo quinceañera, pero versión americana, ya sabes, con DJ, fotógrafo profesional, decoración cara. El vestido tenía que ser de diseñador. Invitó a como 200 personas entre sus amigas del colegio y gente random que apenas conocía, pero que tenía que invitar porque eran populares. Mis padres gastaron como $15,000 en esa fiesta. No estoy exagerando. Lo sé porque escuché a mi mamá quejándose del costo de la tarjeta de crédito, pero igual lo hicieron. Y cuando yo cumplí 18 al año siguiente, ¿sabes qué tuve? Una cena en Olive Garden con mis padres y Sofía, y ni siquiera me dejaron elegir el restaurante. Sofía se quejó de que quería ir ahí, y mis padres cedieron inmediatamente. El favoritismo era constante y en todo. Sofía tenía el cuarto más grande de la casa con su propio baño. Yo compartía el baño con mis padres. Ella tenía un closet lleno de ropa de marca. Yo compraba mi ropa en Target y Forever 21 con el dinero que ganaba trabajando medio tiempo en una cafetería. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, mis padres le pagaron a Sofía un tutor privado que costaba $100 la hora para que la preparara para el SAT. A mí me dijeron que estudiara por mi cuenta con videos de YouTube. Ella terminó con un puntaje mediocre de todos modos y aplicó a universidades caras privadas. Yo saqué un puntaje alto y apliqué a estatales porque sabía que mis padres no iban a pagar más que eso por mí, si es que pagaban algo. Lo más triste es que yo de verdad intenté tener una buena relación con Sofía cuando éramos chicas. Tipo, yo quería ser la hermana mayor cool que la cuidaba y la defendía, pero ella siempre me trató como basura. Me robaba mis cosas, y cuando la confrontaba, corría llorando con mis padres y ellos me regañaban a mí por acusarla sin pruebas. Una vez me robó $200 que había ahorrado trabajando durante meses para comprarme una laptop para la escuela. Los encontré escondidos en su cuarto debajo del colchón, y cuando se lo mostré a mis padres, ella dijo que yo los había puesto ahí para meterla en problemas, y mis padres le creyeron a ella. ¿Puedes creerlo? No recuperé mi dinero, y además me castigaron un mes sin salir por ser una mentirosa manipuladora. Esas fueron las palabras exactas de mi papá. Sofía también era súper presumida, y le encantaba restregarme en la cara todo lo que tenía y yo no. Cuando cumplió 17, mis padres le compraron un Honda Civic 2020 nuevo, y ella llegó a la casa manejándolo toda orgullosa y me dijo: «Hey, hermana, bonito tu autobús, ¿verdad?». Porque yo tomaba el autobús a todos lados. Yo solo tenía 18 en ese momento, y trabajaba y estudiaba y ahorraba cada centavo que podía, y ella ni siquiera tenía trabajo. Todo lo daban mis padres. El día que finalmente ahorré suficiente para comprarme mi propio auto usado,
Un Toyota Corolla 2015 que conseguí por $8,000. Llegué a casa súper emocionada porque era mío, lo había pagado yo sola con mi dinero. Y Sofía se rió en mi cara y dijo, ¿en serio compraste esa chatarra? Eso parece auto de pobre. Mis padres estaban ahí cuando lo dijo, y no dijeron nada. Mi mamá hasta se rió un poquito como si fuera gracioso. Total que las cosas siguieron así durante años. Yo básicamente viviendo como ciudadana de segunda clase en mi propia familia, y llegó mi cumpleaños número 19 este año en febrero. Yo honestamente no esperaba gran cosa. Nunca esperaba nada de mis padres en ese sentido. Pero Sofía estaba planeando su fiesta de 18 para marzo y estaba obsesionada con que fuera perfecta y gigante y cara. Hablaba de eso literalmente todos los días. Mi mamá me dijo que para mi cumpleaños iban a hacer una comida familiar pequeña en la casa. Nada especial y... Yo dije, ok, está bien. En ese punto ya ni me molestaba. El día de mi cumpleaños llegué del trabajo en la cafetería como a las 6 de la tarde. Sí, trabajé el día de mi cumpleaños porque necesitaba el dinero para la renta de mi cuarto en la universidad. Y cuando entré a la casa había como 15 personas ahí. Mis papás, Sofía, algunos tíos, mis abuelos, y mi tía Karen, que es la hermana de mi mamá. Mi tía Karen siempre fue medio distante con la familia. Nunca venía mucho a reuniones familiares. Y yo sabía que era una ejecutiva súper exitosa en una empresa grande de tecnología y que ganaba muchísimo dinero, pero eso era todo lo que sabía de ella. Me sorprendió verla ahí, la verdad. Había una mesa con comida, nada especial, tipo pizza y alitas que habían ordenado, y un pastel básico de supermercado. Todos me dijeron feliz cumpleaños cuando entré, y yo dije gracias y me senté a comer algo porque tenía hambre. La verdad, todo estaba medio incómodo, porque yo sabía que Sofía estaba molesta de que hubiera cualquier tipo de celebración para mí, cuando su super fiesta era en un mes. Podía verlo en su cara. Estaba ahí sentada con los brazos cruzados poniendo caras. Después de comer el pastel, mi papá dijo que Sofía había preparado un discurso para mí, y yo por dentro pensé, oh no, esto va a ser malo, porque Sofía nunca hacía nada lindo por mí. Pero bueno, ella se paró enfrente de todos con su celular en la mano, como si fuera a leer algo que había escrito. Y lo que pasó después fue probablemente el momento más humillante de mi vida. Sofía empezó diciendo, «Feliz cumpleaños, hermana», y todos estaban sonriendo, esperando que dijera cosas lindas, pero luego dijo, «En este día especial, quiero tomarme un momento para ser honesta contigo y con todos aquí». Empezó a decir que yo era una fracasada, que toda mi vida había sido mediocre, que nunca había logrado nada importante, que me vestía como indigente. Esas fueron sus palabras exactas. Que mi auto era una vergüenza, que estudiaba contabilidad porque no era lo suficientemente inteligente para algo mejor, que probablemente iba a terminar trabajando en un cubículo miserable el resto de mi vida ganando apenas el mínimo. Siguió y siguió, tipo por como 5 minutos completos, destrozándome enfrente de toda mi familia, y yo estaba ahí sentada sintiéndome cada vez más chiquita, las manos me temblaban, y sentía que me iba a poner a llorar, pero no quería darle esa satisfacción. Lo peor es que mis papás no la detuvieron. Nadie la detuvo. Todos estaban ahí sentados, escuchándola en silencio, algunos mirando al piso, como incómodos, pero nadie dijo ni una palabra para defenderme. Cuando Sofía terminó su discurso, todos aplaudieron, literalmente aplaudieron, y ella se sentó súper sonriente como si acabara de dar la charla motivacional del año. Yo quería desaparecer. Quería salir corriendo de ahí, pero estaba como paralizada en mi silla. Y entonces pasó algo que cambió todo. Mi tía Karen se paró, fue hacia donde estaba Sofía, y le dijo, «Necesito hablar contigo y con tus padres en privado, ahora». Su tono era serio tipo, «No estoy bromeando», y mis papás se veían confundidos, pero se levantaron y los 4 se fueron a la cocina. Yo me quedé en la sala con el resto de la familia, y todos estaban susurrando entre ellos, pero nadie me hablaba a mí. Era súper incómodo. Pasaron como 10 minutos, y de repente escuchamos a Sofía gritar desde la cocina, y luego mi mamá también estaba gritando, y luego mi tía Karen salió de la cocina súper tranquila y se acercó a mí. Me dijo, «Hey, cariño, ven conmigo un segundo». Y me llevó afuera a la entrada de la casa donde estaba su auto, un Mercedes súper elegante. Me dijo, «Mira, hay algo que necesitas saber». Y me contó algo que básicamente me voló la cabeza. Resulta que Sofía no era solo mi hermana adoptiva. Sofía era la hija biológica de mi tía Karen. Mi tía la había tenido cuando tenía como 22 años, no estaba lista para ser madre porque estaba empezando su carrera corporativa y no tenía ni tiempo ni recursos, así que mi mamá, que es su hermana mayor, se ofreció a adoptarla y criarla como su propia hija.
Mi tía durante todos estos años había estado enviándole dinero a mis papás para los gastos de Sofía, básicamente pagándoles por criarla, y aparentemente había estado enviando bastante dinero, tipo suficiente para explicar todas las cosas caras que Sofía siempre tenía. Mi tía me dijo que ella siempre supo cómo me trataban mis padres, que había visto el favoritismo durante años, pero se había mantenido callada porque no sentía que tenía derecho a opinar sobre cómo criaban a sus hijos, pero que después de lo que Sofía acababa de hacerme en mi propio cumpleaños, ya no podía quedarse callada más. Me dijo que había traído algo para mí. Sacó un sobre de su bolsa, y cuando lo abría dentro, había un cheque. Pero no tenía cantidad escrita, estaba en blanco, excepto por mi nombre como beneficiaria y la firma de mi tía. Me quedé mirándolo sin entender, y mi tía me dijo, llena la cantidad que quieras, lo que sea que necesites para tu educación, para tu futuro, lo que sea, es tuyo. Yo no podía creerlo, tipo literal. No podía procesar lo que estaba pasando. Le dije, ¿estás hablando en serio? Y ella dijo completamente en serio. Me dijo que durante años había estado ahorrando dinero para Sofía para cuando cumpliera 18. Era tipo un fondo universitario enorme, pero que después de ver el tipo de persona en la que se había convertido Sofía, no quería darle ni un centavo. Me dijo, tú eres la que merece ayuda. Tú eres la que se ha esforzado y ha trabajado duro y ha sido tratada como basura por tu propia familia, y quiero hacer algo para ayudarte. Yo empecé a llorar ahí mismo, tipo no podía controlarlo. Era demasiado. En ese momento, Sofía salió de la casa, prácticamente corriendo hacia nosotras, gritando eso es mío, ese dinero es mío, dame eso. Intentó agarrarme el cheque de las manos, pero mi tía la detuvo y le dijo, no te atrevas a tocarla. Y Sofía empezó a tener tipo un ataque histérico completo, gritando y llorando y diciendo que no era justo, que ese dinero le pertenecía a ella, que yo no me lo merecía. Mis papás salieron, y también estaban súper alterados. Mi mamá estaba llorando, y mi papá estaba gritándole a mi tía que no tenía derecho a hacer esto, que ellos habían criado a Sofía todos estos años, y que ella les debía ese dinero. Mi tía se mantuvo súper calmada, y les dijo que ella era la madre biológica de Sofía, y que tenía todo el derecho de decidir qué hacer con su dinero, y que después de años de ver cómo trataban a su sobrina mientras mimaban a Sofía hasta convertirla en un monstruo, ella había tomado su decisión. Mis papás le dijeron a Sofía que me pidiera perdón, tipo la forzaron a hacerlo ahí mismo, y Sofía entre lágrimas me dijo, lo siento, pero podía ver en sus ojos que no lo sentía para nada, solo lo estaba diciendo porque mis papás la estaban obligando. Les dije que su disculpa no significaba nada para mí y que me iba. Entré a la casa a buscar mi bolsa, y cuando salí mis papás me bloquearon la salida y me dijeron que no podía irme hasta que le diera el cheque a Sofía. Que yo no entendía lo importante que ese dinero era para su futuro, que yo podía conseguir préstamos estudiantiles, pero que Sofía lo necesitaba más. Yo no lo podía creer. Después de todo lo que había pasado, después de años de tratarme como ciudadana de segunda clase, todavía esperaban que le diera todo a Sofía. Les dije que no, que el cheque era mío, que mi tía me lo había dado a mí, y que se olvidaran de eso. Mi papá se puso súper rojo de la cara y me gritó que yo era una egoísta y una malagradecida, que ellos me habían dado un techo sobre mi cabeza durante 19 años y que les debía esto. Mi tía intervino y dijo que si seguían presionándome, ella iba a dejar de enviarles el dinero mensual que les había estado dando todos estos años para los gastos de Sofía, y eso los cayó bastante rápido. Les dije a mis papás que me iba a quedar con mi tía por ahora y que no quería hablar con ellos. Me subí al Mercedes de mi tía con mi bolsa y el cheque todavía en mi mano, y nos fuimos. Mientras salíamos del vecindario, podía ver por el espejo retrovisor a Sofía y a mis papás parados en la entrada de la casa viéndonos ir. Los siguientes días fueron una locura total. Mis papás me bombardearon con mensajes de texto y llamadas, literalmente como 100 mensajes diarios entre los dos. Al principio intentaban el approach tipo cariñoso, diciendo que me extrañaban y que por favor volviera a casa para que pudiéramos hablar, pero cuando no respondí, empezaron a ponerse más agresivos. Mi mamá me mandó un mensaje súper largo, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que Sofía estaba devastada, que cómo podía ser tan cruel con mi propia hermana. Mi papá me dijo que si no regresaba y les daba el cheque, me iban a cortar completamente, que no iba a ser bienvenida en su casa nunca más. Después de como una semana de mensajes constantes, les mandé uno solo. Les dije que estaba dispuesta a considerar darles el cheque bajo 2 condiciones no negociables. Primero, que me pidieran perdón públicamente, tipo en Facebook o Instagram,
donde toda la familia y sus amigos pudieran verlo, admitiendo todo el maltrato y el favoritismo durante años. Segundo, que públicamente desconocieran a Sofía, que dijeran que ya no la consideraban su hija, con el mismo nivel de publicidad. Obviamente sabía que nunca iban a aceptar esas condiciones, tipo era imposible, pero quería verlos sufrir un poco tratando de decidir qué hacer. Y oh, hombre, la forma en que reaccionaron fue gold. Mi mamá me llamó llorando diciendo que, ¿cómo podía pedirles algo así? Que eso era demasiado cruel, que Sofía era su hija, sin importar qué. Le dije, bueno, entonces, supongo que mi cheque es más importante para mí que su relación con Sofía lo es para ustedes. Y colgué. Durante los siguientes días, seguí recibiendo mensajes, pero ahora mis papás estaban peleando entre ellos también. Mi mamá me mandaba screenshots de sus conversaciones, donde mi papá decía que tal vez deberían considerar mis condiciones, porque ese dinero podía ser mucho. Y mi mamá le decía que estaba loco, que cómo podía siquiera pensar en traicionar a Sofía así. Sofía también me mandaba mensajes, al principio intentando hacerse la víctima diciendo que ella no había querido lastimarme en mi cumpleaños, que solo estaba siendo honesta, que por favor reconsiderara porque ella de verdad necesitaba ese dinero para su educación. Cuando no le respondí, empezó a insultarme. Me llamó perra, zorra, me dijo que ojalá me muriera, cosas súper feas. Bloqueé su número, pero ella empezó a mandarme mensajes. Desde números diferentes, aparentemente había conseguido teléfonos desechables o le estaba pidiendo a sus amigas que me mandaran mensajes en su nombre. Como a las 2 semanas les mandé otro mensaje. Les dije, ¿saben qué? La verdad es que nunca tuve intención de darles el cheque. Todo este tiempo solo estaba jugando con ustedes para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, y resultó que no muy lejos, porque al final Sofía sigue siendo más importante para ustedes que hacer lo correcto. Les dije que mi tía me había dado ese cheque, porque ella vio mi valor cuando ustedes nunca lo hicieron, y que yo iba a usar ese dinero para construir mi futuro lejos de ellos. Les dije que no quería volver a saber de ninguno de ellos nunca más. La respuesta fue predecible. Mi mamá me mandó como 50 mensajes diciéndome que yo era una persona horrible, manipuladora, psicópata, que cómo pude jugar así con los sentimientos de mi familia. Mi papá me mandó un solo mensaje que decía, ya, no tienes familia, para nosotros estás muerta. Sofía me mandó un mensaje desde otro número diciéndome que iba a hacer que me arrepintiera, que ella iba a encontrar la forma de quitarme ese cheque, que esto no se iba a quedar así. Los bloqueé a todos de mi teléfono y de todas mis redes sociales. Pero Sofía no se rindió fácilmente. Empezó a hacerme burner accounts en Instagram y Facebook para poder seguir mandándome mensajes porque había bloqueado sus cuentas reales. Los mensajes iban desde súplicas patéticas tipo, por favor, hermana, ayúdame, hasta amenazas directas diciendo que iba a venir por mí. Yo solo seguía bloqueando cada cuenta nueva que hacía, pero era súper agotador. Tipo cada día había una cuenta nueva. Un día como 3 semanas después del incidente, estaba en la casa de mi tía. Ella tenía una casa gigante hermosa, en un vecindario nice porque ganaba muchísimo dinero, trabajando en un ensayo para la universidad en el comedor, cuando escuché que alguien tocaba la puerta súper fuerte, como golpeándola. Mi tía estaba en el trabajo, así que yo estaba sola en la casa. Fui a la puerta y miré por la mirilla y era Sofía. Se veía súper alterada, con el pelo todo despeinado y los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Empezó a gritar, déjame entrar, sé que estás ahí, necesito hablar contigo. No le abrí, obviamente, le dije a través de la puerta que se fuera o iba a llamar a la policía, pero ella siguió gritando y golpeando la puerta. Decía cosas tipo, esto es tu culpa, arruinaste mi vida, dame lo que es mío. Llamé a mi tía al celular y ella me dijo que llamara a la policía inmediatamente. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sofía se fue. La vi por la ventana subirse a su Honda y salir manejando súper rápido. Le mandé un mensaje a mi tía diciéndole que Sofía se había ido, y ella me dijo que iba a volver temprano del trabajo para asegurarse de que yo estuviera bien. Esa noche, cuando mi tía llegó, me sentó y me preguntó cómo me estaba sintiendo con todo esto. Le dije honestamente que me sentía rara. Tipo, por un lado, estaba furiosa con mi familia por todo lo que me habían hecho, pero por otro lado, sentía tipo culpa, como si tal vez yo estaba siendo demasiado cruel con Sofía. Mi tía me dijo que era normal sentir eso, pero que yo no tenía nada de qué sentirme culpable, que Sofía y mis papás se habían creado esta situación, ellos mismos con sus acciones durante años, y que yo simplemente estaba protegiendo mi futuro y mi bienestar mental. Como 2 días después, las cosas escalaron todavía más. Eran como las 8 de la noche,
y mi tía y yo estábamos viendo una película en la sala cuando escuchamos voces afuera, y luego más golpes en la puerta. Esta vez no era solo Sofía, eran mis papás también, y los tres estaban gritando que les abriera la puerta. Mi tía se paró y dijo, «Voy a hablar con ellos», pero les dijo que se quedaran afuera. Cuando abrió la puerta, Sofía intentó meterse a la fuerza, pero mi tía la detuvo y le dijo que estaba en propiedad privada sin permiso y que tenía 10 segundos para irse antes de que llamara a la policía. Mi papá empezó a gritarle a mi tía que ella había envenenado mi mente en contra de ellos, que ella no tenía derecho a meterse en su familia, que ella había abandonado a Sofía hace 18 años. Entonces, no tenía derecho a decidir nada sobre su futuro ahora. Mi mamá estaba llorando diciendo, «Por favor, solo queremos hablar con ella, solo déjanos hablar con nuestra hija». Yo estaba adentro escuchando todo, y sentía tantas emociones que no sabía ni qué pensar. Estaba enojada y triste y confundida todo al mismo tiempo. Mi tía les dijo que si no se iban inmediatamente iba a llamar a la policía, y justo en ese momento Sofía empujó a mi tía y logró meterse a la casa. Corrió hacia donde yo estaba en la sala y empezó a gritarme en la cara. Me agarró del brazo súper fuerte y me decía, «Dame el cheque ahora, dámelo, o te juro que te voy a hacer daño». Yo intentaba zafarme, pero ella me tenía agarrada fuerte y me estaba lastimando. Mi tía corrió hacia nosotras y separó a Sofía de mí. Literalmente tuvo que empujarla para que me soltara, y Sofía se cayó al piso. Mis papás entraron corriendo cuando vieron que Sofía se cayó, y mi papá le gritó a mi tía que cómo se atrevía a empujar a su hija, que iba a demandarla por agresión. Para ese momento los vecinos habían escuchado todo el escándalo, y alguien había llamado a la policía. Escuchamos las sirenas acercándose. Sofía estaba en el piso llorando tipo histéricamente, gritando que yo le había robado su futuro, que ella me odiaba, que ojalá yo nunca hubiera nacido. Mis papás la estaban consolando y mirándome como si yo fuera un monstruo. Cuando llegó la policía, mi tía les explicó toda la situación. Les dijo que ella era la dueña de la casa, que mi familia estaba ahí sin permiso y que Sofía me había agredido. Los policías les pidieron a mis papás y a Sofía que se fueran, y les advirtieron que si volvían los iban a arrestar por acoso. Sofía seguía gritando mientras la policía los escoltaba hacia su auto, diciéndome que esto no había terminado, que yo iba a pagar por lo que había hecho. Mis papás ni siquiera me miraron, simplemente se fueron con Sofía. Después de eso, mi tía contrató a un abogado para que mandara una carta de cese y desista a mi familia, básicamente una orden legal, diciéndoles que dejaran de contactarme o enfrentarían consecuencias legales. Los mensajes se detuvieron después de eso. Finalmente, regresé a la universidad una semana después para el inicio del semestre de primavera. Mi tía me ayudó a mudarme a un apartamento mejor que el cuarto de mierda que tenía antes. Me compró muebles, me dio una laptop nueva para la escuela. Y sí, cobré el cheque. Escribí una cantidad que cubría el resto de mi carrera universitaria completa, más dinero extra para gastos de vida, y mi tía lo honró sin hacer ninguna pregunta. Con ese dinero ya no necesito trabajar en la cafetería, puedo enfocarme completamente en mis estudios, y por primera vez en mi vida siento que alguien realmente cree en mí y en mi futuro. Cambié mi número de teléfono, hice privadas todas mis redes sociales, y básicamente desaparecí de la vida de mi familia. La última vez que supe algo de ellos fue hace como un mes, cuando una prima lejana me mandó un mensaje por Facebook diciéndome que Sofía había tenido que aplicar a una universidad comunitaria porque mis papás no tenían dinero para pagarle, una universidad privada como ella quería, y que culpaba de todo a mí. Aparentemente está trabajando en una tienda de retail para pagar sus propios gastos porque mi tía cumplió su amenaza y dejó de mandarles dinero mensual. Mi prima me preguntó si yo no sentía aunque sea un poquito de culpa por la situación de Sofía, y le dije que no, que cero. Le expliqué todo lo que había pasado durante años y ella se quedó callada. Después me dijo que no sabía que las cosas habían sido así de malas y que entendía mi decisión. Ahora estoy en mi segundo año de universidad. Mis calificaciones son las mejores que he tenido. Tengo un apartamento lindo, un auto que funciona y una tía que me apoya de verdad. Mi mamá intentó mandarme un mensaje hace 2 semanas desde un número desconocido. Solo decía, «Te extraño, mija», pero no respondí. Parte de mí todavía siente algo cuando pienso en ellos. No sé si es nostalgia o qué, pero la mayoría del tiempo solo siento alivio de que ya no tengo que vivir en esa casa tóxica, siendo tratada como basura. Sofía tiene 19 ahora, y supongo que finalmente está aprendiendo lo que es trabajar por lo que quieres, aunque dudo que alguna vez entienda realmente por qué las cosas terminaron como terminaron. ¿Y mis papás? Bueno, tomaron su decisión hace mucho tiempo cuando decidieron que una hija valía más que la otra.
Ahora tienen que vivir con las consecuencias de esos años de favoritismo y negligencia emocional hacia mí. No planeo volver a hablarles nunca, y honestamente estoy en paz con eso.